Bueno, un gusto tenerlos aquí y compartir hoy nuevamente en este canal Gobernanza Ciudadana. Hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Susana Gómez Redondo, profesora e investigadora del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Valladolid. Forma parte del grupo de investigación de la UNICER, Centro en Salud y Enfermedades Raras, donde lidera el área de educación. Su trabajo se han especializado en temas claves como la inclusión educativa, la atención al colectivo vulnerables, las enfermedades poco frecuentes y la diversidad en contextos socioeducativos. Además, ha desarrollado una línea profunda de investigación en hermenéutica y edusemiótica y es autora y coautora de múltiples publicaciones sobre pedagogía y educación inclusiva. Doctora Susana, bienvenida y es un honor tenerla con nosotros en este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Doctora, las condiciones socioeconómicas de muchos estudiantes, independientemente de su nacionalidad, condiciona su acceso y éxito educativo. Las escuelas deberían ser una herramienta de equidad, pero muchas veces terminan reproduciendo desigualdades. ¿Cómo puede la educación responder con eficiencia a los contextos de vulnerabilidad y convertirse en una verdadera palanca de justicia social? Bueno, Roberto, es una pregunta interesante y compleja en la que efectivamente la escuela tiene un claro papel democratizador en la cuestión socioeconómica y sociocultural. Si bien nunca puede ir aislada, siempre tiene que ir de la mano de los contextos sociales, tanto a nivel micro, más próximo, como a nivel meso, intermedio y a nivel macro, ¿no? De contextos más amplios. El papel democratizador y de equidad de la escuela, que algo que además lleva reivindicando la UNESCO, identificando además educación de calidad con educación justa y equitativa. No puede haber educación de calidad si no hay equidad. Ese papel es fundamental del ámbito educativo, pero no podemos cargar solamente a la escuela con esa responsabilidad. Si bien es un aspecto fundamental y está dentro del epicentro de ese poder y de esa responsabilidad, tampoco podemos pensar en la escuela como un ente aislado y poco apoyado, ¿no? por los entornos. Son aspectos muy complejos en los que intervienen determinadas estrategias, tanto políticas como económicas y como geoestratégicas incluso, ¿no? Y la escuela, ¿cómo puede ejercer ese papel teniendo claro que si la educación no es inclusiva y no es equitativa, no es educación de calidad? Es más, yo diría que incluso hablar a veces de educación inclusiva puede llegar a ser hasta una repetición, ¿no? Algo reiterativo, porque si no hay inclusión, no puede haber educación. La educación es algo, la inclusión dentro de la educación es algo urgente para unos pocos, pero importante y fundamental para todos, porque para ser educados tenemos que ser inclusivos también. No solamente, no es necesario tener una necesidad de ser incluidos, sino también tenemos la necesidad de ser inclusivos. ¿Cómo Sí, podemos bueno, ejercer ese papel? Teniendo claro eso. sí, tenerlo, Teniendo claro eso, ¿no? Teniendo teniendo claro claro. que no es un acto de caridad, sino es un Ujú. acto de derecho, de justicia, y que como ciudadanos, si no aprendemos a ser inclusivos y a vivir con, ¿no? A vivir con otros y con otras diferentes y diversos, no estamos educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nosotros como adultos, ¿no? Con educación a lo largo de la vida. Esa palabra de democratizando la educación a mí me gusta mucho y de por sí un contexto cada vez más diverso y mediáticos. La educación necesita nuevas herramientas para interpretar esos símbolos dentro de la sociedad, ese lenguaje, esas culturas que atraviesan los estudiantes y que en sí van a formar parte de su educación, de su formación. No solamente es dentro del aula, como usted bien lo señalaba, sino también afuera. Es todo el entorno que influye dentro de la educación de los jóvenes hoy en día. Em,
¿Qué nos permite descubrir la edusemiótica sobre cómo se construye el aprendizaje y la inclusión en esta nueva educación del siglo XXI? La semiótica lo que trabaja son signos y desde una perspectiva en la que todo es signo. El ser Ujú, humano es signo y la interacción entre los signos acaba siendo un poco todo lo que somos y todo lo que nos rodea. Si sabemos analizar ese lenguaje y leer el mundo y el mundo educativo en concreto a través de los signos, podremos entender más cosas y a partir de ahí poder actuar. Hablabas de herramientas. A veces necesitamos herramientas y sobre todo necesitamos actitudes. ujú. Si mi actitud es una actitud que busca esa equidad, esa justicia, esa comprensión de lo que me rodea, al final voy a acabar desarrollando herramientas, ¿no? Va a haber contextos que me lo pongan más fácil y va a haber contextos que me lo pongan más complicado, por más recursos, por menos recursos, por sentirme más, hablo como escuela, ¿no? Por sentirnos más solos o sentirnos más acompañados, pero entender el mundo que nos rodea es fundamental para la actividad docente. Si sabemos leer el mundo que nos rodea, vamos a saber abordar y educar de mejor manera y la biosemiótica nos proporciona eso también. Nos proporciona una manera de leer y de interpretar el mundo y a partir de ahí ajustarnos a las necesidades que nos rodean, ¿no? Y a las necesidades que pueden necesitar la educación, ¿no? Valga la redundancia. Sí que, bueno, qué tarea tan difícil tienen los educadores hoy en día para poder transmitir esos símbolos y para interpretar inclusive los símbolos que vienen de parte de los estudiantes, teniendo herramientas que son hoy en día tan avanzadas en temas de inteligencia artificial, en temas de las redes sociales de por sí, son unas herramientas digitales que están reconstruyendo esa educación, esas aulas, inclusive la formación de los jóvenes, pero no todos los estudiantes, por supuesto, y algunos y muchos profesores tal vez no llegan con las mismas condiciones para aprovechar todas esas herramientas que se tienen. ¿Qué criterios deberían guiar el uso de la tecnología en el contexto educativo para potenciar la equidad en lugar de ampliar las brechas de diferencia que hay entre los estudiantes y también entre los profesores? Sí, tú has dado un aspecto clave. Hace poco salía el informe sobre seguridad digital y desmentía varios mitos, ¿no? Y uno de ellos es el famoso mito de los nativos digitales. Evidentemente, haber nacido en un mundo en el que las tecnologías están ahí no implica necesariamente tener pasaporte de nativo digital. Eh, y muchos de nuestros estudiantes, de nuestros profesorados, nosotros mismos y demás, estamos un poco tratando de aprender, ¿no? El mundo y el mundo tecnológico además va muy rápido y estamos tratando de aprender el mundo a medida que se nos va presentando, como todos los ciudadanos, ¿no? Y la docencia sí que es un tema complejo. Ser ciudadano y ser persona y vivir en este contexto es un tema complejo para afrontar los nuevos retos. Mm. La tecnología está ahí, evidentemente ha venido para quedarse, estamos en la era postdigital ya, ¿no? Está inserta. Y a mí hay algo que creo que estamos un poco ahora en esa ley del péndulo, estamos resituándonos un poco ahí, porque hubo un momento en el que se identificaba innovación educativa con innovación tecnológica. Y la innovación educativa es mucho más. La innovación educativa no podemos limitarlas. Yo puedo saber manejar una calculadora, pero a lo mejor no sé resolver determinados problemas, ¿no? O puedo saber manejar un bolígrafo, ¿no? Vale, un bolígrafo es tecnología al final, muy básica, ¿no? Pero puedo no saber escribir y menos a lo mejor saber escribir para expresar ideas. Entonces creo que tenemos que colocar la tecnología en el punto en el que está ahí, forma parte de nuestro universo y de nuestro contexto. Primero, no podemos basar todas nuestras expectativas de innovación ahí, porque innovación educativa significa experiencias didácticas nuevas, pedagogías nuevas, activas, sin olvidarnos de lo anterior, porque lo tradicional a veces también funciona y lo suyo es quedarnos con lo mejor de ambos mundos. Y,
De la misma manera que la tecnología puede ser maravillosa para temas inclusivos, por ejemplo, para sistemas alternativos de comunicación y brinda oportunidades, sobre todo en temas de discapacidades sensoriales y discapacidades cognitivas, brinda oportunidades maravillosas. También es cierto que ahora hay estudios que defienden que un uso excesivo de la tecnología está haciendo flaco favor a nuestros niños y a nuestras niñas, porque se está demostrando que en muchos casos llevan retrasos de cursos de conocimiento. También hay estudios diciendo que, bueno, que tenemos que volver a trabajar, a escribir y a leer de manera analógica, no solamente porque trabajamos psicomotricidad fina, sino porque además la cognición es más potente, o se está demostrando que es más potente cuando no todo viene de lo tecnológico. Entonces, por eso decía que quizá ahora estemos un poco recolocándonos, ¿no? A veces funcionamos nada tecnológico, todo muy tecnológico y bueno, pues es algo muy repetido, ¿no? Algo en un lugar común, pero funciona, que probablemente en el punto medio esté la virtud. A mí lo que me preocupa un poco es la falta de atención que un uso excesivo de tecnología está procurándonos, ¿no? O está ejerciendo no solo nuestros niños, sino nosotros mismos. Tener la memoria de trabajo abierta con 7 cosas, no somos multitarea. Vamos primero a una tarea, luego otra y luego otra. No estamos en todas a la vez. Entonces, tecnología en su justa medida y para determinados aspectos inclusivos, sí, pero creo que a veces nos hemos ido al otro extremo. Y por supuesto, innovación tecnológica no es sinónimo de innovación educativa. Sí, es muy interesante lo que está comentando, porque en sí parte de de esa ciudad inteligente que hoy en día pues tanto resuena en muchísimos sitios y que algunas ciudades desearían lograr el definirse o llamarse ciudad inteligente, con la equivocación de entender de que las ciudades inteligentes son ciudades digitales o son únicamente digitalizadas, sino también requiere de otros valores y de otros cambios, de otros desarrollos personales, individuales, de ciudadanía, de ciudadanización, mucho más humanos, no tan Ujú. digitales como se piensa o se espera lograr en esas ciudades inteligentes. Hace un par de meses o hace un par de, ya inclusive años, escribí un artículo que hablaba sobre Smart Paideia en una pedagogía que conecta la formación humana con el reto de ese entorno digital y urbano. La idea es pasar de una educación centrada en contexto, que era la idea que se estaba pensando lograrlo, a una centrada en construcción, a una construcción compartida, un conocimiento en red, conocimientos más que todo basados en el lugar donde se desarrolla. Desde esa experiencia como investigadora que usted tiene en la pedagogía, en el contexto socioeducativo, y lo que bien nos señalaba, tanto en la educación desde el punto de vista humano como la educación con el uso de herramientas tecnológicas, ¿cómo podríamos llevar a esa visión a las aulas y a los territorios y qué tipo de prácticas educativas puede favorecer una una ciudadanía más participativa, consciente en el marco de las ciudades inteligentes? Lo que comentabas es muy interesante en relación con el contexto, porque una ciudad inteligente es una ciudad sostenible. Es decir, una ciudad que ha de pensar en los recursos actuales sin dejar a los que están por llegar sin sus recursos, ¿no? A los recursos del futuro. Entonces está a caballo entre el presente, por supuesto el pasado, porque somos herederos del pasado, y el futuro. ¿Qué significa? Que no, como tú bien comentabas, una ciudad inteligente no necesariamente es sinónimo de ciudad digitalizada, sino una ciudad, primero, que sea amable, que sea humana, que sea sostenible y que todo eso sea además para las personas que la viven en este momento y para las que están en el porvenir, ¿no? Eso evidentemente implica una toma de conciencia sobre nuestro entorno importante
y además desde una perspectiva equitativa, solidaria y responsable. Em, ¿Cómo trabajar todo eso? Yo creo que también el tema de ciudad inteligente y ciudad sostenible pasa por supuesto, por entornos verdes y por entornos también en el que la hiperestimulación ya sea tecnológica o incluso una hiperestimulación a veces social o sociodidáctica, se reduzca y deje que los seres humanos comiencen, los niños, las niñas, los adultos, o sea, entendiendo esa educación a lo largo de toda la vida. La educación comienza en el nacimiento y acaba cuando morimos, ¿no? Se encuentran consigo mismos y con el entorno que les rodea. Y en esa interacción a veces es necesario que haya un vacío, entendiendo el vacío como algo que te procura una interacción sin intermediarios constantes, ya sean tecnológicos o sean Sí. humanos o sean de otro tipo. Mm, ¿Cómo trabajar todo eso? Generando espacios en los que nos podamos encontrar con el entorno, con lo que nos rodea y con nosotros mismos. Y eso pasa por establecer también una pedagogía lenta, ¿no? Una pedagogía un poco más consciente de lo que somos, de lo que nos rodea y de nuestras necesidades. Si siempre estamos en una constante huida hacia adelante con dispositivos didácticos tremendamente estimulantes y con entornos en los que no haya tiempo y silencio y espacio para nosotros, no vamos a lograr eso. En resumen, una ciudad inteligente y una ciudad sostenible pasa por espacios amables, y los espacios amables pasan también por lugares, hablando de espacio, contexto social y contexto físico también, ¿no? Y ujú. socioafectivo, en los que podamos encontrarnos con el otro, con lo otro, con el que nos rodea, que al fin y al cabo eso es la educación, un encuentro con el otro, con los otros y con lo otro, con el mundo y con nosotros mismos, ¿no? Dentro de ese contexto de ciudad inteligente, doctora, pues yo me siento muy a gusto y muy contento de formar parte cuando se puedo y la forma como lo vengo realizando también, ese esfuerzo que están haciendo ustedes en el Congreso de Smart Cities, en Cities, un congreso que tiene un valor también educativo, informativo y de impulsar aquellos trabajos de investigación que se vienen haciendo en diferentes áreas, no solamente en la educación, en diferentes áreas relacionadas al tema de ciudades inteligentes. A mí me gustaría que por favor nos invitara a todos aquellos que van a poder, que tienen la oportunidad de ver este video y que tengan el deseo de participar en este congreso. Por favor, háblenos un poco más sobre ello. A mí me gustaría, en este sentido, ampliar un poco, incidir en lo que a mí me toca, que es ampliar un poco el aspecto social de la parte de este congreso, que si bien puede sonar, y de hecho hay una parte importante y sólida y unos trabajos magníficos relacionados con las ingenierías y con el aspecto más técnico, también hay una parte social importante, ¿no? En esta dimensión de la ciudad inteligente como espacio habitable y como espacio por el que caminar y en el que encontrarnos. Entonces, la parte social y la parte socioeducativa en este aspecto es muy importante. O sea, lo que sí que me gustaría es invitar a aquellas personas que, bueno, que ven esto y lo asocian directamente con una parte muy técnica y muy de ingeniería, invitarles también a que abran un poco su foco y su manera de entender esta ciudad inteligente a los aspectos sociales y socioeducativos, porque es un tema mucho más amplio que solamente lo técnico, ¿no? Doctora, ¿nos puede decir cuándo se realizará y en qué lugar estará realizándose este evento? Sí, el congreso se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre en Ciudad Modelo, en Puebla, en México. Qué bueno. Las formas de inscribirse es a través de la página web. Sí. ¿Tienen algún requisito o alguna exigencia para participar o simplemente con enviar sus datos y también enviar un resumen de su paper o de su artículo?
Sí, si entran en la página web, allí vienen las fechas claves de deadline bueno, viene todo el proceso. Es una página además bastante amable, con lo cual es fácil de seguir y los requisitos son pues tener interés y presentar una comunicación. Bueno, yo quisiera dejar este espacio abierto para que se pueda transmitir cualquier información relacionado al futuro de la educación y lo importante, tratar de aclarar temas que son tan cruciales, tan fundamentales para desarrollar y construir el futuro de esa sociedad. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a vosotros por el espacio y por la entrevista, claro. Gracias.